Buen día, amados hermanos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tengo el gusto de volver a saludarles en esta serie de devocionales diarios que tenemos que se llama La semana que cambió la historia. Como hemos venido trabajando, hemos hablado de estos acontecimientos que sucedieron previo y durante la semana, la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado acerca de la petición de Santiago y Juan, la curación del ciego Bartimeo, la entrada triunfal de Jesús, también de la purificación del templo y de esta higuera. La higuera que Jesús utilizó como una parábola para sus discípulos, para darles una enseñanza muy importante a sus discípulos. Y el día de hoy, mi hermano, que es martes, vamos a meditar en lo que sucede el día martes de esa última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Este día martes se le conoce como el día de las controversias o de las confrontaciones, de las controversias. Y para ello vamos a meditar en un rango de versículos muy amplio. Por lo tanto, no vamos a leerlos todos, solamente vamos a leer algunos en específico. Si usted quiere meditar en todos los versículos y tener un poco más de contexto, puede hacerlo. Vamos a meditar a partir de Marcos capítulo 11, versículo 27, hasta Marcos capítulo 12, versículo 40. ¿Sabe? Aquí podemos nosotros recordar y que estamos en esta Semana Santa, en esa última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo, donde Jesús ha demostrado que Él es el Hijo de Dios. Con la entrada triunfal, Él demostró su mesianismo y su realeza, que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y ahora, mi hermano, las Escrituras dicen que en este día martes Jesús regresó al templo con sus discípulos, no para buscar confrontación física, sino para dejar más enseñanzas a sus discípulos y a nosotros también. ¿Sabe? Este día martes es un día pesado porque Jesús tiene varias controversias. Los religiosos, los líderes religiosos o el sistema religioso intentaba destruir a Cristo Jesús, desacreditarlo por medio de falsas acusaciones como las que presentan en estos versículos. Pero sabe, en lugar de desacreditarlo, lo único que logran en base a estas preguntas y controversias es confirmar la gloria de Cristo Jesús. Y la primera controversia la encontramos en los versículos de Marcos capítulo 11, versículos del 27 al 33, donde el Sanedrín es el que confronta a Jesús y le lanzan una pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y después preguntan: ¿quién te dio la autoridad para que actúes así? Y Jesús les responde: yo también les haré una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. ¿Sabe? Los líderes, al decir o cuando escuchan esa respuesta de Jesús, son sacados de juego, por así decirlo. Ellos intentan cuestionar la autoridad de Jesús, el que días antes, el día domingo, con todo evidenció que era el Mesías prometido. Muchos consciente o inconscientemente cantaban como veíamos, pero ellos querían desacreditar. Venían muy enojados de lo sucedido el día anterior en la purificación del templo y le preguntan: ¿con qué autoridad haces esto? Ellos se esperaban o imaginaban que Jesús les respondería argumentando algo en favor suyo para decir qué autoridad tenía, pero no hace nada de eso, sino que Jesús responde con otra pregunta y los líderes responden de una manera impresionante, diciendo: no lo sabemos. ¿Sabe? Al momento de dar esta respuesta en cuanto al bautismo de Juan, de que si era del cielo o de los hombres, ellos revelaron que temían más a la gente que a Dios. ¿Sabe? La resistencia a Cristo, mi hermano, a menudo es una resistencia a soltar nuestro yo. No es una evidencia de nuestro ego. Nosotros queremos ser señores de nuestra vida, pero el verdadero yo solo se encuentra cuando nos sometemos a la autoridad de Cristo Jesús. Esta pregunta que le lanzan los líderes religiosos a Jesús, el Sanedrín, pues evidenció que ellos no temían por sobre todas las cosas a Dios, sino que temían más a la gente y resistían a Cristo. ¿Por qué?
qué? Porque no querían dejar de estar ellos en el centro de sus vidas. Como más adelante en el capítulo 12, versículos del 38 al 40, Jesús expresa a la gente que tengan cuidado de esos líderes religiosos porque les gusta ser vistos. Ahí Jesús todavía no lo va a decir, pero todas estas confrontaciones que le hacen los líderes religiosos a Jesús apuntarán para que tome más peso esas declaraciones de los versículos finales. La segunda declaración, mi hermano, la encontramos en el capítulo 12 de Marcos, en los versículos del 1 al 12, que es la parábola de la justicia o el Hijo amado. ¿Sabe? Jesús responde al rechazo que había, evidentemente, con una parábola o con esta historia de los labradores malvados. Aquí podemos ver, evidentemente, que Dios es el dueño. Los profetas son los siervos golpeados y Jesús es el Hijo amado. ¿Sabe? Aquí los líderes religiosos creían que estaban atentando en contra del heredero y que se quedarían con la viña de su Señor. Ahora, el pecado, mi hermano, que vemos aquí es, ¿cómo explicarlo? Bueno, es el pecado de creer que podemos nosotros borrar a Dios de nuestra historia para tomar control de nuestro destino. Si se da cuenta, hoy en día es muy común encontrarnos con el pensamiento o la idea de que nosotros somos los señores de nuestra vida, los dueños de nuestra vida y que lo que hagamos modificará nuestro futuro, nuestra existencia, nuestro destino. Bueno, nosotros podemos controlar nuestras acciones y demás, pero como hijos de Dios ya no controlamos nuestra vida, sino que nuestra vida pertenece totalmente a Dios. ¿Sabe? Aquí es una parábola que confronta directamente al sistema religioso de Israel. Ahora, Jesús da esta parábola en respuesta al rechazo que había en contra suya. Los líderes, como les he mencionado, aún no entendían la misión de Jesús, quién es Jesús y lo que hacía en ese momento y lo que haría en esos días, en esa semana que cambió la historia. ¿Sabe? Después de esta parábola que Jesús menciona y con la cual da una enseñanza a todas las personas que estaban escuchando, después viene otra pregunta con truco, por así decirlo, otra confrontación, otra controversia por parte de los líderes religiosos. Ellos preguntan acerca del impuesto. En el capítulo 12 de Marcos, versículos del 13 al 17, nosotros encontramos otra pregunta de un fariseo o de fariseos y de los herodianos, que era como un subgrupo de los líderes religiosos o un subgrupo religioso de Israel. Y ellos preguntan algo importante. ¿Es permitido o es bueno o es lícito pagar tributo al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Y Jesús les responde también de manera magistral. Él dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción que hay en ella? Después termina esta confrontación, nuestra controversia, diciendo, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe, mi hermano? Jesús o los líderes religiosos, primero ellos esperaban que con estas preguntas Jesús se encontrara en una encrucijada. Ellos pusieron o aparentemente pensaron que pondrían a Jesús entre la espada y la pared porque cualquier respuesta que Jesús diera iba a ser mala, política o religiosamente. ¿Por qué? Porque si decía que no pagaran impuestos, ellos podrían ir delante del Imperio Romano y decir, este hombre, este maestro está diciendo que no paguemos nuestros impuestos, y podía ya poner en contra al imperio de Jesús. Y por otro lado, si él se inclinaba y decía, den impuestos al imperio, sería tratado como un traidor, porque estaría dando lugar al imperio opresor y demeritando a su propio pueblo. Era como cualquier respuesta que diera Jesús iba a ser tomada en mal. Pero Jesús responde de esta manera impresionante, magistral, diciendo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús reconoce con esta respuesta la legitimidad del gobierno humano, pero él reclama algo mayor.
Si la moneda tiene la imagen del César, esto es muy importante. Él dice, si la moneda tiene esto, pertenece al César, ¿no? Y denlo al César. Y después, haciendo alusión a Génesis capítulo 1, es como si nos dijera, ustedes que tienen la imagen de Dios, como somos hechos a su imagen, demos a Dios lo que es de Dios. Aquí deja una enseñanza muy práctica para nosotros. Debemos de pagar nuestros impuestos y todo lo que corresponde para estar al margen con el gobierno, pero debemos también darle a Dios nuestra vida eterna. Eso es algo maravilloso y algo sumamente desafiante que era controversial y que aún con todos estos intentos o los intentos que estaban haciendo los líderes religiosos para desacreditar a Jesús, no lo lograban. Primeramente hablaron acerca de su autoridad. Como vieron que no les era posible desacreditarlo por ese lado, hablaron acerca de los tributos o del impuesto. Y también como vieron que no pudieron hacerlo, pasaron después. Después hacen una pregunta acerca de la resurrección. Y esto lo encontramos en el capítulo 12 de Marcos, versículos del 18 al 27. Desde mi punto de vista, una pregunta, y no solo mío, sino de muchas más personas, esta es una pregunta bastante absurda. Aquí los saduceos ya no eran nada más los fariseos ni los herodianos, sino aquí se suma otro grupo, los saduceos. Ellos ponen en la mesa este ejemplo de la mujer con 7 esposos y dicen lo siguiente: en la resurrección, ¿de cuál de esos hombres ella será esposa? Intentando también poner a Jesús en una encrucijada respecto a este tema. Y bueno, Jesús responde de una manera también magistral. Y él dice, ustedes están equivocados, están errados. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aquí Jesús les demuestra que su error nace de no reconocer las escrituras ni el poder de Dios. ¿Sabe, mi hermano? En Semana Santa, esta respuesta cobra un peso enorme. Porque la muerte no es el final, porque nosotros servimos al Dios vivo. ¿Sabe? Aquí hay un principio básico. Los principios terrenales, las reglas terrenales no aplican lo que estamos acostumbrados a vivir aquí en la tierra no aplica para el cielo porque es totalmente diferente. Todo será distinto. Cielos nuevos, tierras nuevas, todo nuevo, donde nos enfocaremos solamente en dar gloria y honra a nuestro Señor. Aquí tal vez en este mundo nosotros podamos ser el centro de nuestro propio mundo. En nuestro corazón podemos estar solamente nosotros en el centro o cualquier otra cosa menos Dios. Pero allá donde estemos los hijos de Dios eternamente y para siempre con nuestro Señor, solamente el único en el centro de todo será nuestro Dios. Aquí, mi hermano, esto es algo muy importante porque ahora en otro intento de desacreditar a Jesús, ellos terminan también con una enseñanza y quedaban o eran expuestos también sus malas intenciones. Jesús, ante todo, aquí conoce él la verdadera intención de cada uno de ellos, de los fariseos, de los herodianos, de los saduceos, que eran sectores o pequeñas sectas del judaísmo. Ahora, después de esto hay algo muy importante. En el capítulo 12 también de Marcos, versículos del 28 al 34, hay una pregunta, ya no de estas personas religiosas o líderes religiosos como fariseos, saduceos, herodianos, sino de un escriba. Y aquí él pregunta acerca del gran mandamiento. Y él pregunta lo siguiente, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús también responde de una manera impresionante. Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, es decir, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Sabe? Aquí Jesús hace referencia al Shema. Esto es algo precioso que lo encontramos nosotros en Deuteronomio, que es amarás a Dios. Oye, Israel, amarás a Dios. Jesús, mi hermano, resume todo esto en amor. Resume toda la religión, por así decirlo, en un amor radical. ¿Sabe? Aquí también este escriba
Podríamos debatir o cuestionar, sería cuestión de indagar muchísimo más en el texto bíblico, pero podríamos adentrarnos para descubrir si había una mala intención o no la había al momento de lanzar esta pregunta. No entremos por ahora en esos detalles, pero aquí Jesús nos habla del amor, de un amor no como cualquiera, sino de un amor radical. Tal vez en ese momento, yo creo que sí había dado evidencia a Jesús de amar a todos, a su prójimo y a Dios por sobre todo, pero donde expresaría un amor incondicional unos días después en la cruz del Calvario. Sabe, nosotros también debemos ser confrontados. Tal vez esto lo veamos muy lejano y podamos pensar cómo se atreven a desafiar a Jesús, a querer desacreditarlo estos líderes religiosos de Israel. Pero sabe, mi hermano, más adelante podemos, y le voy a lanzar una pregunta que es desafiante. Nosotros debemos examinar nuestra vida. Como le he mencionado, este fue un día de controversias. Intentaron desacreditar a Jesús muchísimo. Fue donde todo el día, literalmente, Jesús estuvo respondiendo preguntas que le hacían malintencionadas los líderes religiosos de Israel. Pero no solamente les respondía por responder, sino que nos ha dejado principios y enseñanzas fundamentales para nuestra vida, esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sabe? Ahora, después de esta pregunta, se nos habla de dos temas más que tenemos acerca de la deidad o de quién es el Hijo, el Cristo, este tema que encontramos o esta sección que encontramos en el mismo capítulo 12 de Marcos, pero versículos del 35 al 37. Aquí Jesús ya no está respondiendo a las controversias, sino que se dirige al pueblo. Y Jesús les pregunta, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Ahora aquí nosotros tal vez pasamos por alto estas palabras de Jesús, pero Jesús se revela nuevamente como el Señor preexistente. Tal vez pareciera a veces que nuestra traducción como que nos confunde un poco porque tiene años existiendo, pero la verdad es que es muy evidente que habla Jesús acerca de su preexistencia. Esa misma que Juan menciona en el capítulo 1, en los primeros versículos, ¿se acuerda? En el principio era el Verbo o era Jesús. Aquí Jesús lo está declarando públicamente. ¿Cómo puede decir o cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David si el mismo David lo llama Señor? ¿Cómo puede entonces ser su hijo? Jesús aquí está hablando de su preexistencia y por consecuencia está hablando de su divinidad. Él no es un rey terrenal solamente, sino que es el Dios fuerte y Padre eterno, de ese que se nos hablan en Isaías capítulo 9 versículo 6. La multitud estaba gozosa. Había visto estas respuestas catedráticas que Jesús le había dado a los líderes religiosos, a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos y finalmente a este escriba. Estaban gustosos de escucharle. Pero los líderes religiosos, todo lo contrario, no estaban conformes desde el día anterior donde Jesús les había arruinado este macro negocio que tenían en el templo, en el atrio de los gentiles, en el patio de los gentiles, sino que ahora en público les estaba humillando, o bueno, les estaba respondiendo de una forma en los que ellos solitos pues estaban siendo desacreditados. En lugar de desacreditar a Jesús con sus preguntas, ellos mismos estaban siendo desacreditados. Y ahora en los versículos 38 al 40 vemos este juicio que Jesús hace hacia la hipocresía. Jesús culmina este día de las controversias con una advertencia severa contra los líderes religiosos, mi hermano. Y aquí Jesús dice explícitamente, dice, cuídense de los escribas que gustan de pasearse con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Aquí vemos, mi hermano, la aplicación práctica de una parábola que Jesús, o una enseñanza que Jesús hizo el día anterior a sus discípulos acerca de la higuera,
de la hipocresía. Estos hombres, que eran los líderes religiosos de Israel, ellos montaron un espectáculo, desde sus saludos o desde su ropa hasta sus saludos. Aquí podemos ver, comparando o equilibrándolo con la parábola de la higuera. Esta higuera tenía hojas, que esas hojas significaba que tenían este higo pequeño que era comestible, pero cuando llega Jesús y se encuentra con esta higuera que estaba llena de hojas pero sin higos, era una higuera que mentía, una higuera hipócrita. Pero aquí Jesús está hablando acerca también de los líderes religiosos, que ellos no estaban actuando como se espera que actúe un líder religioso. Ellos prometían fruto, pero no había fruto. No tenían, vaya, sustancia, por así decirlo. Ellos explotaban a los más débiles, abusaban de su posición de autoridad, de poder religioso dentro del pueblo. Y también, como Jesús lo dijo el día anterior, hacían del templo, que era la casa de oración, una cueva de ladrones. Usaban la oración como pretexto para su ambición. Les gustaba ser vistos, les gustaba ser reconocidos, les gustara que la gente dijera o les admirara por cómo oraban, por cómo lo hacían. Y no está mal que la gente reconozca una buena oración, sino está mal que el que ora le guste y busque hacer una buena oración para ser reconocido. Y es en lo que esos líderes religiosos habían salido. ¿Sabe? Martín Lutero mencionó en una de sus tantas críticas hacia la religión, él mencionó lo mismo como le mencioné ayer acerca de esta carta al Papa León, y él agregó otras cosas como el juicio de Dios hacia estas personas que solapan, que abusan del poder, que son hipócritas religiosos. Habrá un juicio de Dios. Como Jesús mismo lo anticipa en estos versículos, dice que estos recibirán mayor condenación. El juicio de Dios, mi hermano, es inevitable. Estos líderes, en lugar de ser una luz para las naciones, se convirtieron en un obstáculo para la gracia. ¿Sabe? Este día fue un día pesado para Jesús. Fue un día, como le he mencionado, el día de las controversias. Pero ¿sabe? Esto nos debe dejar, para concluir, nos debe dejar una enseñanza práctica. Nosotros, como hijos de Dios, debemos preguntarnos qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual. ¿Estamos agradeciendo a Dios? ¿Estamos teniendo a Jesús en el centro de nuestras vidas? ¿O seguimos nosotros en el centro de nuestras vidas? Esta Semana Santa, mi hermano, no se trata de nosotros. Nuestra vida entera no se trata de nosotros, sino que se trata de Jesús. ¿Sabe? Nosotros debemos evaluar y examinar nuestra vida. Aquí vemos cómo Jesús, a pesar de dirigirse a la cruz, él seguía enseñando y respondiendo con autoridad. A pesar de que las personas, los líderes religiosos querían desacreditarlo, él siguió y respondió a sus preguntas con sabiduría, lleno del Espíritu Santo, pero también dejó claras enseñanzas a sus discípulos y a nosotros también, cientos de años y muchos años después. ¿Sabe? Debemos preguntarnos nosotros si estamos con Jesús o estamos en contra de Jesús. Se esperaría que estos líderes religiosos, mi hermano, estuvieran con Jesús, pero no le conocieron, lo rechazaron, lo querían desacreditar. Por muy religiosos o espirituales que aparentaban ser, cuando estaba con ellos el Verbo, conspiraron contra él. Y eso evidenciaba que obviamente estaban en contra de Jesús. Hoy en día, tal vez el escuchar esta frase de estamos con Jesús o en contra de Jesús puede sonar muy escandaloso, pero es algo que deberíamos meditar a conciencia, mi hermano. Tal vez decimos conocer a Jesús, pero nuestras acciones, nuestra vida, pinta que estamos en contra de Jesús. El simple hecho de que esté yo en el centro de mi vida me hace estar en contra de Jesús. Por eso preguntemos, mi hermano, preguntémonos a nosotros mismos, respondámonos si estamos con Jesús o estamos en su contra. Le pido que me acompañen en una oración. Padre,
Gracias te damos por este tiempo, gracias porque podemos seguir meditando en estas enseñanzas de Jesús. Padre, te agradecemos por esta semana que cambió la historia, esta semana, última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo, en la cual, a pesar de seguir en camino a ese día de su crucifixión, Él seguía enseñando y contestando a los escribas, no por impulso, sino en sabiduría, lleno del Espíritu Santo. Respondía, y en esas respuestas nos desafía también a nosotros, nos enseña y nos llama a vivir una vida donde solamente tú seas el centro de nosotros, Padre. Ayúdanos a poder examinar nuestras vidas y que realmente podamos diferenciar entre si estamos con Jesús o estamos en contra de Jesús. Y ayúdanos, Padre, a poder volvernos a ti si hay que volver a ti, y que podamos ser verdaderamente discípulos auténticos de Cristo Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.